Muy bien, seguimos analizando el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular. Hoy vamos a dar una mirada el enfoque que asume el Currículo Nacional de la Educación Básica. Se habla mucho de estos cambios, pero miremos en qué se sustenta este documento, qué aporte recoge para que el maestro pueda tener mayor claridad y pueda aplicarlo en su práctica pedagógica. Entonces, miremos ahora el enfoque que asumimos. El Currículo Nacional básicamente toma estos enfoques como fundamento, un enfoque socioconstructivista. Sabemos nosotros que existen psicólogos, pedagogos, psicopedagogos que han ido haciendo investigaciones sobre cómo es que aprenden mejor los estudiantes. De ello, se han tomado los aportes de aquellos que sustentan un enfoque socioconstructivista. Por ejemplo, empezaremos hablando de los aportes de Semyonovich Lev-Vygotsky. Él sostiene que el aprendizaje se da en la interacción social. Una herramienta fundamental para generar aprendizaje es el lenguaje. Y que el aprendizaje se va a desarrollar en tres zonas. Él habla de sus tres zonas de desarrollo. La zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. Entenderemos rápidamente cuando hablamos del desarrollo real a ese conjunto de aprendizajes que ya posee el estudiante. En el lenguaje de David Paula Oswald estaríamos diciendo los saberes previos. Y cuando hablamos de la zona de desarrollo próximo, es todo aquello que puede aprender el estudiante, que aprende el estudiante con la ayuda de alguien. Básicamente con la ayuda del docente, porque él es quien está constantemente ayudándole, está mediando en ese proceso de su aprendizaje. Pero también puede ser el vecino, puede ser un amigo, un compañero de clases, un amigo del barrio, un familiar, que le pueda dar algunas pautas, alguna ayuda para que él pueda lograr ese aprendizaje. Y el otro este aspecto que plantea Vygotsky es la zona de desarrollo potencial. Se refiere a ese conjunto de aprendizajes que puede ser logrado por el estudiante, que aún no lo ha logrado, pero que sí es posible, está dentro de sus posibilidades. Porque no todo lo que existe está dentro de nuestras posibilidades. Hay muchas habilidades que por más que uno se ejercite, pueda dedicarse a practicarlo, no va a poder lograr desarrollar. Entonces, aquello que no va a poder lograr, así ponga su máximo esfuerzo, estaría fuera de su zona de desarrollo potencial. Un ejemplo, vamos a ver en el fútbol, por ejemplo, por más que yo entrene, no podría jugar tal vez como Messi. Entonces, esa habilidad estaría fuera de mi zona de desarrollo potencial. Entonces, este es el aporte que se considera en el proceso del aprendizaje planteado en el Currículo Nacional, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo es el sustento que nos trae Vygotsky. Por otro lado, tenemos también los aportes de David Paula Oswald, que sustenta su tesis del desarrollo del aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo cuando este aprendizaje le sirve al estudiante, es duradero y genera interés en él por lograr. ¿Y cuándo realmente se genera el aprendizaje significativo? Cuando va a contrastar aquellos aprendizajes que ya posee el estudiante con lo nuevo. Entonces va a ser ese nivel de confrontación. ¿Quién ayuda para que eso se genere? Es el docente, genera condiciones, estrategias para hacer posible que el estudiante pueda activar sus saberes previos y contraste con lo nuevo. En ello se va a generar un nuevo aprendizaje. Y este aprendizaje, producto de esa contrastación entre los saberes previos y los nuevos, se genera un aprendizaje nuevo donde ha intervenido el estudiante activamente poniendo en práctica sus propias estrategias. Y este aprendizaje es duradero, significativo, por tanto, ¿no?
También tenemos el aprendizaje que plantea Jean Piaget, sus aportes interesantes cuando nos habla él que los aprendizajes se dan de distinta manera según las etapas de desarrollo del ser humano. Pero que es fundamental en este proceso es poner al estudiante en un nivel de conflicto cognitivo, es decir, problematizar una situación de aprendizaje para que el estudiante se ubique en el límite entre lo que sabe y lo que no sabe, para que genere interés por conocer aquello que no ha logrado. Entonces se lleva a un nivel de desequilibrio para que con lo que pueda alcanzar el docente con las estrategias, él pueda acomodar y asimilar esta nueva información, hacerla suyo y poder seguir actuando en su vida cotidiana. Entonces son estos aportes primero que se tienen como fundamento sustancial dentro del currículo nacional. Todo ello bajo el enfoque de competencias. Entonces las competencias no son otra cosa más que son facultades innatas del ser humano que se van a ir desarrollando con o sin ayuda de alguien. Si es con, es precisamente básicamente de los maestros en relato. Va de menor a mayor complejidad. La expresión oral, por ejemplo, es una competencia que se va desarrollando, uno, según las influencias del medio, ¿no? Un estudiante que nace en China, pues empezará a expresarse en china mandarín. Un estudiante que nace en Estados Unidos empezará a expresarse en inglés. Si nació en Chimbote, pues empezará expresándose en castellano. Entonces, pero la forma de cómo debe expresarse, cómo debe plantear sus opiniones, eso ya es trabajo del maestro, dar las condiciones para ir desarrollando esa competencia de menor a mayor complejidad, ¿no? Y se plantea el enfoque del pensamiento complejo. El pensamiento complejo que permite en el estudiante desarrollar el pensamiento crítico, permite desarrollar la creatividad, el razonamiento, la innovación, aspectos fundamentales que permiten desarrollar el pensamiento complejo. Es decir, hoy ya no podemos estar como antes, transmitiendo conocimientos para que el estudiante solamente recepcione y luego repita. No, sino que el estudiante debe desarrollar ese principio de hacer un análisis, emitir un juicio sobre la información que se le alcanza, o sobre cualquier situación, cualquier hecho, cualquier fenómeno. Entonces, acá el estudiante debe desarrollar, y los docentes debemos ayudar a desarrollar el pensamiento divergente, hacer que analice desde diferentes puntos de vista un determinado fenómeno. Eso es nuestra tarea. Si hacemos ese trabajo, generamos que nuestros estudiantes desarrollen la creatividad, el razonamiento lógico, el pensamiento crítico, estamos alineados a lo que nos plantea el currículo nacional. La meta de todo esto es precisamente, se va a evidenciar en el perfil de egreso, ¿no? En esos 11 aprendizajes que se resumen de las 31 competencias. Entonces, lo que desarrollamos, lo que plantea desarrollarse en el currículo nacional es el desarrollo de competencias. Y cuando desarrollamos las competencias, cada competencia al ser trabajada se activan de por sí todas las capacidades. Ya no estamos pensando en desarrollar capacidades aisladas, sino una competencia, inmediatamente se activan sus capacidades, todas, porque estas capacidades a la larga son procesos del desarrollo de la competencia. Y que estas se combinan, ¿no? Se combinan, no son competencias aisladas, ¿no? Entonces se van combinando, y esto es lo que tenemos que ir cambiando de mirada a los maestros para el desarrollo de nuestro trabajo. Se habla de una pedagogía integrada por eso mismo, porque vamos a tener en cuenta la interdisciplinariedad, ¿no? Trabajar de manera conjunta a partir de situaciones concretas de la vida real, una enseñanza situada, es decir, trabajar con situaciones reales del contexto, y que se plantea
una meta y todos nos encaminamos a ella, pero partiendo de situaciones concretas, básicamente mirando el desarrollo de las competencias, y que éstas van a ser evaluadas de manera cualitativa, es decir, describiendo logros, pero como la evaluación está basada en un enfoque formativo, entonces nosotros a partir de esa descripción vamos a ir planteando nuevas estrategias, nuevas formas de cómo hacer posible que el estudiante supere esas debilidades que se ha podido encontrar. Entonces, eso es más o menos el enfoque que tiene este currículum, además de que educar en este enfoque que hemos analizado significa no ser el protagonista el maestro, sino es el que acompaña, el que está mediando el aprendizaje, que significa estructurar, generar estructuras propias, internas, cognitivas y socioemocionales a los estudiantes, darles alguna sugerencia para que ellos puedan activar todas sus habilidades y puedan construir sus aprendizajes. Y además de que esto, decíamos hace un rato, es integrador. Por lo tanto, sabemos que tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales, tenemos que incluirlos a ellos. Ya no más exclusiones. La sociedad en su conjunto merece un trato igualitario. Por eso que los maestros además tienen que estar preparados para atender esa diversidad, ¿no? El Ministerio por su lado está haciendo esfuerzos, pero también nos toca a nosotros como maestros, si tenemos un estudiante con necesidades educativas especiales, buscar las formas, autoformarnos también para poder servir mejor a nuestros estudiantes. Con ello, logrando formar ciudadanos que se desenvuelvan exitosamente hoy y en el futuro. Eso sería más o menos el enfoque sobre el cual se basa este currículum nacional. Muchas gracias.